Episodio 2. El Imperio Egipcio. Construcción de las pirámides y el reinado de Cleopatra. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos embarcamos en un viaje que nos lleva al corazón del antiguo Egipto, una civilización que, con su historia, arquitectura y cultura, sigue fascinando al mundo miles de años después de su apogeo. Egipto nos ha dejado un legado imponente, desde las pirámides en el desierto hasta la historia de una reina cuya vida y amores inspiraron a poetas, artistas y cineastas, Cleopatra. Este episodio está dedicado a dos momentos icónicos del antiguo Egipto. Primero, exploraremos el misterio de las pirámides, monumentos que aún hoy nos desafían con su monumentalidad y precisión arquitectónica. ¿Cómo se construyeron? ¿Qué simbolizaban para los egipcios? Luego viajaremos en el tiempo hasta el final del período faraónico para conocer a Cleopatra, una mujer que desafió a Roma y luchó por preservar la independencia de su reino. Antes de sumergirnos en los eventos y personajes que marcaron esta época, es importante familiarizarnos con algunos términos y conceptos clave para que disfrutes al máximo de nuestro recorrido. Términos históricos y políticos. Comencemos por el Imperio Antiguo, un periodo icónico que abarca desde aproximadamente el 2613 a.C. hasta el 2181 a.C., cuando se construyeron las majestuosas pirámides que aún hoy sorprenden al mundo. Esta era estuvo marcada por la consolidación de la monarquía y el auge de la arquitectura monumental. Una dinastía se refiere a una serie de gobernantes pertenecientes a la misma familia, que rigieron Egipto con un legado compartido. En la cúspide del poder estaba el faraón, un gobernante absoluto, venerado como un dios en la tierra, cuya palabra era ley. En épocas posteriores, Egipto cayó bajo el dominio de la dinastía Ptolemaica, una línea de gobernantes de origen griego, iniciada tras la muerte de Alejandro Magno. Finalmente, tras la conquista romana, Egipto se convirtió en una provincia romana, lo que marcó un cambio drástico en su organización y vida cotidiana. Conceptos históricos. El río Nilo fue el alma de la civilización egipcia, uno de los ríos más largos del mundo y la fuente de vida que sustentaba la agricultura y la prosperidad de la región. Sus crecidas anuales fertilizaban las tierras, permitiendo a los egipcios desarrollar una agricultura próspera, y era objeto de reverencia y rituales. Los jeroglíficos eran el complejo sistema de escritura que usaban para documentar su historia, religión y vida cotidiana, tallado en monumentos y papiros. Por otro lado, las pirámides servían como monumentos funerarios que albergaban a los faraones en su viaje hacia la eternidad. Términos culturales y religiosos. El politeísmo fue una característica fundamental de la religión egipcia, con un panteón de dioses y diosas que influían en todos los aspectos de la vida. La vida después de la muerte era un pilar de sus creencias, motivando prácticas funerarias complejas y la construcción de tumbas espléndidas. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa, oficiando rituales y actuando como intermediarios entre los dioses y los mortales. Personajes históricos. Mencionemos a algunos de los nombres más notables de la historia egipcia. Ramsés II, conocido como el Gran, fue un faraón del Imperio Nuevo que gobernó durante casi 67 años, dejando un legado de monumentos imponentes y relatos de victorias. Por otro lado, Cleopatra VII, la última reina de la dinastía Ptolemaica, es célebre por sus alianzas políticas y amorosas con figuras romanas como Julio César y Marco Antonio,
enfrentándose al poder de Roma en la dramática batalla de Actium. Otros términos importantes. No podemos olvidar lugares emblemáticos como Giza, donde se encuentran las pirámides que desafían al tiempo, y Abu Simbel, el impresionante templo esculpido por Ramsés II. Conocer estos términos y figuras te ayudará a entender mejor el mundo de los antiguos egipcios. ¿Listos para adentrarse en el mundo de faraones, templos y reinas? Pues comencemos este viaje. El contexto geográfico y cultural de Egipto. Para entender el surgimiento del imperio egipcio, primero debemos imaginar el entorno en el que floreció esta cultura milenaria. Ubicado a lo largo del río Nilo, Egipto fue una franja de tierra fértil rodeada por desiertos. Este río, que se extendía por más de 6.000 kilómetros, era mucho más que un curso de agua. Era el centro de la vida egipcia. Cada año, el Nilo se desbordaba, depositando un lodo negro que hacía fértil la tierra y permitía que los agricultores cosecharan cereales, frutas y vegetales en abundancia. Esta regularidad en las crecidas dio a Egipto una estabilidad que permitió el desarrollo de una compleja organización social. Pero Egipto no solo fue una civilización agrícola, fue el hogar de una cultura rica en religiones, tradiciones y un sistema de escritura único: los jeroglíficos. En este sistema de símbolos, los egipcios plasmaron sus ideas sobre la vida, la muerte y el más allá. Desde las primeras dinastías, los faraones no solo eran vistos como líderes políticos, sino como dioses en la tierra, responsables de mantener el orden y la prosperidad. Esta estructura social, con una religión poderosa, formó la base del desarrollo de grandes monumentos y proyectos como las pirámides. Las pirámides, su construcción y significado. Las pirámides son, sin duda, uno de los legados más reconocibles de Egipto. Construidas durante el Imperio Antiguo, estas monumentales estructuras fueron inicialmente tumbas reales, pensadas para garantizar el tránsito del faraón hacia la vida eterna. Pero ¿cómo se construyeron? Este enigma ha desconcertado a generaciones de arqueólogos y científicos. La Gran Pirámide de Keops, en Giza, es la mayor de todas y está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 15 toneladas. Imaginemos por un momento el esfuerzo que habría requerido transportar y colocar cada uno de estos bloques con una precisión milimétrica. Existen varias teorías sobre cómo lograron esta hazaña. Una de las más aceptadas es que los egipcios emplearon rampas para elevar los bloques. Según esta teoría, miles de trabajadores, probablemente campesinos durante la temporada baja agrícola, trabajaban bajo la supervisión de ingenieros y arquitectos que planificaban cada detalle. Pero las pirámides no solo fueron tumbas, eran monumentos sagrados, un vínculo entre el faraón y los dioses. Se creía que, al morir, el faraón se unía con los dioses y protegía a Egipto desde el más allá. Las pirámides simbolizaban la grandeza divina del faraón y su conexión con el cielo. Al mirar las pirámides hoy, no solo vemos piedras, vemos el reflejo de una civilización que creía firmemente en la vida después de la muerte y en la inmortalidad de sus gobernantes. El imperio egipcio y su evolución política. A lo largo de los siglos, Egipto evolucionó de un reino dividido en pequeños territorios a un imperio poderoso. Durante el Imperio Medio y Nuevo, los faraones expandieron las fronteras y fortalecieron su posición frente a otras potencias. Uno de los faraones más conocidos de esta época fue Ramsés II, quien gobernó durante casi 67 años
y fue un gran constructor de templos, estatuas y monumentos. Su reinado marcó un periodo de gran prosperidad y esplendor, y su legado continúa vivo en templos como el de Abu Simbel. El Imperio Nuevo también fue testigo de enfrentamientos con otros pueblos, como los hititas, los nubios y los asirios. Estos conflictos moldearon la política egipcia, obligando a los faraones a adaptarse a un mundo cada vez más hostil. Sin embargo, el poder de los faraones no era absoluto. Con el tiempo, los sacerdotes y templos adquirieron cada vez más poder e influencia en la política, marcando el inicio de una división de poder que complicaría el control de Egipto. Cleopatra, una reina en tiempos de crisis. En el 69 a.C., nace Cleopatra VII, en un Egipto que ya no era el imperio de antaño. Los romanos representaban una amenaza constante, y Egipto, bajo la dinastía ptolemaica, luchaba por mantenerse a flote. Cleopatra es una figura fascinante. Hija de Ptolomeo XII, ascendió al trono en una época convulsa, enfrentando crisis políticas y económicas. Inteligente y astuta, Cleopatra fue una de las pocas mujeres que gobernó Egipto por derecho propio. Dominaba varios idiomas, incluyendo el egipcio, algo raro para un miembro de la dinastía ptolemaica. Para mantener su reino y su poder, Cleopatra se alió con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y, tras su muerte, Marco Antonio. Estas alianzas le permitieron mantener cierta independencia para Egipto y fortalecer su posición, aunque finalmente le costaron caro. Cleopatra se convirtió en una figura de resistencia frente a Roma. En el año 31 a.C., tras la derrota de sus fuerzas en la batalla de Actium, se suicidó, poniendo fin a la dinastía ptolemaica y al Egipto independiente. La influencia cultural y el legado de Cleopatra. Cleopatra se convirtió en una leyenda tras su muerte, una figura que ha fascinado a escritores, poetas y cineastas. En la literatura, desde Shakespeare hasta Hollywood, Cleopatra ha sido representada como una mujer poderosa y seductora, aunque su historia real revela una líder profundamente comprometida con su pueblo. El legado de Cleopatra fue más que su belleza, fue su inteligencia y capacidad política en un momento de gran incertidumbre. Representó una unión entre las culturas egipcia y griega, y su vida dejó una marca indeleble en la historia de Occidente. El fin de una era. Egipto bajo dominio romano. Con la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia romana. Este cambio marcó el fin de una era de faraones y templos que había durado más de 3000 años. Bajo el dominio romano, Egipto experimentó una transformación. Roma explotó sus recursos, especialmente el grano, y el país se convirtió en un pilar económico del Imperio Romano. Sin embargo, la influencia cultural egipcia continuó. Muchos aspectos de la religión y el arte egipcio dejaron su huella en la Roma imperial. Así, aunque Egipto perdió su independencia, su legado continuó, influyendo en la cultura romana y en la civilización occidental en los siglos venideros. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy, al mirar las pirámides o al recordar a Cleopatra, vemos mucho más que restos antiguos. Vemos una civilización que amaba la vida, que creía en la eternidad y que nos legó monumentos, historias y personajes que aún capturan nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje al antiguo Egipto. No se pierdan el próximo episodio, donde exploraremos nuevas historias y descubriremos los misterios de la historia humana. Hasta la próxima.